amor, del teléfono, puedes compartir del otro. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, vamos a esperar que algunos hermanos más se estén conectando. Gloria al Señor. Saludamos a nuestra hermana Paulina, que siempre está ahí ella ayudándonos. Gloria al Señor con esas transmisiones, también con la publicación. Dios bendiga a nuestro hermano Amadeo. Gloria al Señor, un varón de Dios, está en los planes de Dios. Hermano Elías, hermana Fernanda Peña, gloria a Dios, que es nuestra hermana Javiera, hermana Camila, Dios le bendiga, hermana Jessica. Quiero decirle, hermano, podamos compartir a nuestros hermanos. Algunos no están en el grupo de WhatsApp, pero podamos compartirle a ellos. Creo que la hermana ya ha enviado por el grupo de WhatsApp el link, así que solamente usted lo que tiene que hacer es enviar ese link y compartirlo por WhatsApp a algunos hermanos, así ellos se pueden ir conectando. Hoy quiero que aprovechemos bien el tiempo. Amén. Hoy quiero hablar acerca de los tiempos, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo, y vamos a hablar un poco acerca sobre la formación del nuevo orden mundial, para lo cual creo que estamos apuntando. Todo esto que está sucediendo no es otra cosa más que el cumplimiento de las profecías que están en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca del nuevo orden mundial. Vamos a hablar acerca de las bestias que están descritas en el libro de Daniel, algunas que están escritas en el libro de Daniel, otras en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a hablar un poquito de ellas. Amén. Y cómo es toda esta planificación, ¿no? Así que le invito, hermano, a que podamos estar conectados. Y si usted quiere compartir también a algunos hermanos, gloria al Señor, Dios le bendiga. Saludamos a nuestra hermana Jessica. Dios la bendiga, hermana Jessica. Siempre nos acordamos de ustedes en nuestras oraciones. Saludamos a la esposa del pastor Jim, nuestra hermana Scarlett. Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Y yo quiero entonar una alabanza, gloria al Señor, que es muy antigua y me trae muchos recuerdos de cuando yo conocí al Señor. Me perdonan si de pronto en algún momento me equivoco, pero dice así. Creo que el hermano Amadeo se debe acordar de ellas. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Cántalo. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Somos salvos y bautizados
en ese nombre maravilloso de Jesús. Qué bueno, hermano, saber de que usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y este corito también dice así: aquí en esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. Aquí en esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. Hablamos en nueva lengua, los enfermos sanarán y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Hablamos en nueva lengua, y el Espíritu Santo aquí se va a derramar como la primera vez. Amén, amén, como la primera vez. Amén, amén. Si quieres estar alegre, ven y canta como yo y verás cómo se siente la presencia del Señor. Si quieres estar alegre, ven y canta como yo y verás cómo se siente la presencia del Señor como la primera vez. Amén, amén, como la primera vez. Amén, amén. En un aposento alto mucha gente se gozó, porque allí había llegado la presencia del Señor. En un aposento alto mucha gente se gozó, porque allí había llegado la presencia del Señor como la primera vez. Amén, amén, como la primera vez. Amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí en esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. Aquí en esta iglesia de fe y de poder se va a derramar su bendición. Hablamos en nueva lengua, los enfermos sanarán y el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Hablamos en nueva lengua, los enfermos sanarán. El Espíritu Santo aquí se va a derramar como la primera vez. Amén, amén, como la primera vez. Amén, amén. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Somos salvos y bautizados en ese nombre maravilloso, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos hoy a compartir la palabra del Señor. Amén. Saludamos a hermano Wilson. Hermano Wilson, el Señor Jesucristo le bendiga. Hermana Sandy, Dios la bendiga como siempre, ahí fiel. Hermana María Juana, Dios le bendiga grandemente. Queremos pues de que todo esté mejorando allá en Perú con su familia. Gloria al Señor, creemos que es así en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, hermanos, estamos muy contentos de estar aquí. A mi hermana Mayra Orjuela, Dios le bendiga, a su ministerio allá en México junto a su esposo. Salúdeme a su esposo. Gloria al Señor. Hermana Shirley, Dios le bendiga. Y bueno, qué bueno es alabar al Señor. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar acerca un poquito de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Creo que ninguno de los que estamos aquí en algún momento habíamos vivido algo tan terrible como lo que estamos viviendo ahora, hermano, acerca de esta pandemia que ha ido avanzando, ha ido creciendo, gloria al Señor. Pero esto no nos debe tomar por sorpresa, hermanos. Si nos toma por sorpresa, gloria al Señor, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, creo que necesitamos leerla, estudiarla, gloria a Dios, porque ciertamente esto es principio de dolores. Esto es principio de dolores y la palabra del Señor nos insta a que cuando veáis todas estas cosas, pues erguíos, porque vuestra redención está cerca. Amén. Esto no es cualquier cosa para tomarlo livianamente. Creo que necesitamos analizar los tiempos, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad
y empezar a vivir una vida conforme a lo que Dios nos ha llamado a vivir. Cuando leemos Mateo 24, hermano, una de las grandes señales que nos habla más que nada de cuándo será el tiempo del fin, dice la palabra del Señor, y cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Hay dos puntos muy importantes, que es cuándo será el fin de todas estas cosas y cuándo será la venida del hombre. Ahí en lo que podemos leer, hermanos, hay una parte donde nos dice, gloria al Señor, de que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Y necesitamos perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuál fin? Bueno, gloria al Señor. Nadie conoce ni el día ni la hora de su venida, pero hay un fin. Gloria al Señor. Y un pensamiento personal que yo tengo es que el fin no está hablando del fin del siglo, no está hablando del fin del mundo, porque el mundo en cierta manera no es que va a ser destruido en total, sino que está hablando del fin del gobierno humano. Está hablando del fin del gobierno humano, sí, de precisamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del gobierno mundial, sí, que está manejado por hombres, por impíos, por pecadores, por hombres que no tienen temor a Dios. Ese es el fin, el pensamiento personal. Nadie es dueño de la verdad, pero creo que en el concepto bíblico, como yo pienso, creo que es el fin del tiempo del gobierno, sí, humanamente, porque de ahí empieza una dispensación, que es una dispensación milenial, y en esa dispensación milenial pues es donde va a ser gobernado por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el que va a tomar dominio de toda la tierra, Él es el que va a gobernar. Gloria al Señor. En el principio, hace 2000 años atrás, pues ciertamente lo crucificaron a Jesús porque pensaron de que Él iba a ser el libertador de la opresión que estaba viviendo el pueblo por el imperio romano en aquel tiempo, y en consecuencia también que había vivido siendo subyugados por los medos, por los persas, habiendo sido subyugados por Nabucodonosor, esclavitud en Egipto. Ellos venían de esclavitud en esclavitud, de ser subyugados, y hasta que llegó el tiempo en que se manifestó Jesucristo, pero ellos tenían una idea muy diferente, ¿no? Ellos pensaron que ciertamente el que se iba a manifestar, se iba a manifestar de una manera en que iba a tener el poder y el gobierno de aquel tiempo, pero no fue así. La palabra del Señor dice que ciertamente Él dio su vida en la cruz del Calvario, y el propósito de Jesucristo en aquel tiempo no fue venir a regir con vara de hierro, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12. Todavía no había llegado ese momento. Era el momento simplemente en que Él los iba a dar ciertamente la salvación a través de la cruz del Calvario, pero Él no venía a traer dominio ciertamente en lo natural sobre la tierra, y por eso Judas lo traicionó, porque Judas tenía un concepto muy diferente del Mesías. Por ende, el pueblo judío todavía está esperando la venida del Mesías, porque ellos siguen creyendo que el Mesías tiene que venir a regir con vara de hierro y regir sobre las naciones. Y eso sí va a suceder, pero eso va a suceder después de los 7 años, o de la última semana que está escrita en el libro de Daniel, donde va a terminar con la guerra del Armagedón. Esa guerra del Armagedón, gloria al Señor, es cuando el Señor Jesucristo vendrá en el monte de los olivos, y ahí regirá con vara de hierro y con dominio en toda lengua, nación y tribu le va a ver, y ciertamente pues es ahí donde después de eso se va a establecer el reino milenial. Pero eso es un punto en el cual vamos, si Dios nos lo permite, en alguna otra oportunidad hablar acerca de ese tiempo. Yo quiero hablar más que nada hoy rápidamente acerca del nuevo orden mundial, y para eso quiero que usted y yo vayamos a la escritura en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Amor, ¿me puedes traer un vaso con agua, por favor? Libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a hablar un poquito de esto, donde dice la manifestación del hombre de pecado. Amén. Si usted ya lo encontró, puede confirmarme con un amén. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 hasta el versículo 4. Quiero que
Prestemos bien atención. Dice la palabra del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, leamos detalladamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. De que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Punto y coma. Mira lo que dice. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá quién? El Señor Jesucristo. Estamos hablando en los dos versículos, habla de la venida del Señor Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, en este punto hay dos puntos muy importantes. Uno habla de la apostasía, y la apostasía, hermano, se manifestó en el año 500 después de Cristo, gloria al Señor, donde se habla de la edad de la oscuridad, hasta el año 1500, donde no había Espíritu Santo, donde todo era tinieblas, se había permeado, se había disuelto lo que era la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, hasta que un hombre, ustedes conocen bien la historia, empezó a leer las escrituras y encontró ese texto donde dice, el justo vivirá por la fe, y de allí en adelante, hermano, es como que se empieza a levantar, gloria al Señor, y a revelar nuevamente lo que había sido desde el comienzo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos nuevamente lo que es el vivir por fe, en el creer en el Señor Jesucristo por fe, la salvación por fe, la gracia, empezamos a ver la justificación, empezamos a hablar, gloria al Señor, y a ver de ahí en adelante lo que era la importancia del bautismo en el nombre de Jesús. Y en los años 1900, hermano, vemos la manifestación del poder del Espíritu Santo nuevamente y el avivamiento que resultó en la calle Azusa, donde unos jóvenes de un instituto bíblico oraron por recibir el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, esa oscuridad o esa apostasía fue el año de la oscuridad, que fueron del año 500 al año 1500, aunque todavía hay apostasía, que es la negación de la fe. Ciertamente, hermano, no está tan a brote como lo fue en aquel tiempo. Pero cuando dice apostasía, hay una coma y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es llamado como el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, gloria al Señor. Tiene esos mismos términos para referirse a lo que es el anticristo. Ok, el versículo 4 dice, y el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces está hablando del anticristo. Mira, hermano, yo no quiero entrar en estos momentos a hablar en cuanto al... Lo podemos ver en otra oportunidad, créame que está orando al Señor y estudiando. Ciertamente la pregunta de nosotros que muchos tenemos es más o menos... ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia? Sí, si será antes de la última semana de Daniel, si será antes de la tribulación que va a haber sobre este mundo, o será a mitad o será después. Creo que eso nadie es dueño de la verdad, hermano, nadie conoce a ciencia cierta cuándo va a ser, si es antes antes de la gran tribulación o la tribulación que van a haber los 7 años, o a mitad o al término. Pero leyendo las escrituras nos vamos a ir dando cuenta. Yo quiero invitarle a usted, hermano, que usted también pueda leer detenidamente lo que es Mateo capítulo 24, que nos habla del fin de los tiempos y de la venida del Hijo del Hombre. Pero aquí también en 2 de Tesalonicenses nos habla y nos dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿En qué? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En aquel tiempo de la apostasía, antes no vino. Y después dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Leyéndolo así en este contexto, da a entender de que primero se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y después viene
a el Señor Jesucristo, dándolo a entender de esta manera escrita como ahí está, y en Mateo capítulo 24 da esas pautas. Pero no es nuestro punto a entrar hoy. Habiendo leído esto, hermano, vamos a hablar entonces del camino del anticristo. ¿Cómo es el camino que se va a preparar para el anticristo? Y lo primero que yo quiero decirle, hermano, es que todo va a empezar con un orden mundial. Un nuevo orden mundial. Es algo de lo que se ha estado hablando por mucho tiempo, ¿sí? Y también se ha estado hablando acerca del chip y de la vacuna que se va a colocar y va a tener el chip. Bueno, hermanos, realmente no podemos decir si esa vacuna es el chip, pero lo que sí queremos leer es que para que haya un chip o una vacuna, o no una vacuna, sino la marca de la bestia, hablemos más bien de ese término. Para que haya la marca de la bestia, tiene que haber primero un orden mundial establecido. Primero es el orden mundial establecido, y después viene la marca de la bestia. ¿Y eso dónde está, hermanos? Usted lo lee en Apocalipsis capítulo 13, que si nos da el tiempo, pues vamos a poder leer un poquito sobre eso y estudiar. Pero la Biblia profetiza así, hermano, de un gobierno mundial. Y este gobierno mundial, hermano, será establecido en la tierra inmediatamente, según lo que leímos en Tesalonicenses, antes de que Jesucristo regrese a establecer su reinado milenial. Recuerden muy bien, primero viene el orden mundial, sí, lo que se está hablando, y después viene el gobierno milenial, que es el gobierno establecido por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender, hermano? Si usted ha visto el billete de dólar, hermano, en la parte de atrás, tiene un emblema que dice Novus Ordo Seclorum, o sea, un nuevo orden secular o un nuevo orden mundial. Y esto fue establecido, hermano, prácticamente en los tiempos de Franklin Roosevelt en el año 1930. Imagínense, hermano, desde aquel tiempo ya la mentalidad del gobierno ha estado pensando en establecer un solo régimen, un solo orden mundial, un solo gobierno, hermano, y todas estas cosas que nosotros estamos viviendo están apuntando para esa dirección. Cuando usted lee Mateo capítulo 24, hermano, nos podemos dar cuenta de que vendrán hambre, vendrán pestes, vendrán terremotos, y hermano, no ignoramos que todas estas cosas han estado sucediendo, gloria al Señor, pero que dentro de todas estas cosas también, hermano, viene detrás de todo esto, siendo provocadas por el mismo gobierno, ¿sí? Por el mismo orden mundial, al camino, ir preparando, gloria al Señor, cómo es la manera en la que nosotros vamos a tomar esta humanidad, cómo es la manera en la que nosotros vamos a gobernarle, cómo es la manera en la que nosotros vamos a dominarle, vamos a tener control de ellos. Bueno, hermano, una de las cosas en las cuales se prepara ese camino es a través del temor, porque el anticristo es el hombre de pecado, y el hombre de pecado, hermano, es lo que él quiere generar temor, miedo en el corazón del hombre. Y esto, hermano, vemos que eso va arrasando con muchas vidas, hermano. Gente está atemorizada, gente está asustada por todo lo que se está viviendo. Pero entonces, hermano, vamos rápidamente a hablar un poquito acerca del orden mundial, y quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, el capítulo 13, porque quisiéramos saber dónde es que nos habla acerca del nuevo orden mundial, ¿no? Ahora, no está escrito de una manera literal, pero sí en una manera en la revelación de la palabra del Señor. Amén. Ciertamente acerca de las bestias. Y quiero, antes de que leamos Apocalipsis capítulo 13, hermano, quiero decirle de que cuando la Biblia habla de bestias, en la palabra del Señor está hablando de naciones, ¿sí? Cuando habla de bestia, por ejemplo, como el oso, como el león, como el leopardo, está hablando de una nación, ¿sí? Y lo que hay dentro de esa nación, ¿sí? También hablando acerca de los cuernos, son naciones más pequeñas. Entonces, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13, gloria al Señor, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Usted sabe que cuando habla de dragón está hablando del diablo, ¿no? Entonces, lo que podemos entender aquí, hermano, que este libro de Apocalipsis, capítulo 13, el libro de Apocalipsis fue escrito 700 años después de Cristo por Juan, el apóstol Juan, el cual estaba en la isla de Patmos, y en visión él vio estas bestias. Bueno, estas bestias de las cuales habla aquí Juan en el Apocalipsis también están en el libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 7, gloria al Señor. Habla también de estas bestias. Habla por ejemplo, habla de un león, y lo voy a leer, hermano, tal vez si usted quiere buscarlo también. Pero en el libro de Daniel, capítulo 7, gloria al Señor, en el libro de Daniel, capítulo 7, nos habla también de estas mismas bestias que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Ahora, hay una gran diferencia, hay solamente una diferencia entre estas bestias de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Pero mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, 7:2. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuando la Biblia habla del gran mar, está hablando de muchedumbre de gente, de almas, de personas, ¿sí? Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, de la muchedumbre de la gente salían cuatro diferentes bestias, ¿sí? Estas bestias son naciones o son gobernadores de naciones. Y la primera, mira lo que dice la Biblia, era como león y tenía las alas, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas, y preste bien atención a esto, hasta que sus alas fueron arrancadas, dice la Biblia, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso, el cual se alza de un costado más que del otro. Versículo 6, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Entonces tenemos el león con alas, que las alas le fueron arrancadas. Tenemos al oso, tenemos al leopardo. Y en el versículo 7 dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia de la noche, y aquí que la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, aquí Daniel está viendo las bestias en una manera separada, ¿no? Primero el león con las alas, el oso, después el leopardo, y después vi una gran bestia que era mayor, que tenía cuernos y tenía grandes dientes. Bueno, cuando leímos Apocalipsis capítulo 13, aquí estamos viendo de que ahorita Juan, ¿cierto?, está uniendo eso. Lo que quiere decir, hermano, que el nuevo orden mundial será establecido por unas naciones potentes, unas naciones que tienen gran dominio, digámoslo así. Gloria al Señor. Y estas naciones son las siguientes. Bueno, Daniel escribió de esta profecía, prácticamente fue escrito este libro en el año 540 antes de Cristo. Y el libro de Apocalipsis fue en el año 700 después de Cristo. Estamos hablando prácticamente de 1200 años de diferencia dentro de una profecía y la otra, hermano. Grande distancia antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Gloria al Señor. Y desde ahí ya estaba escrito, hermano, de que se levantaría un gran orden mundial, el cual va a ser establecido por ciertas naciones. Bueno, y las bestias del Apocalipsis, dice la palabra del Señor que tiene el cuerpo como de leopardo, y el cuerpo de leopardo representa la nación de Alemania. Los pies de oso representan a Rusia, la boca del león representa Gran Bretaña, y los 10 cuernos, hermanos, representan la alianza de 10 naciones del anticristo. Gloria al Señor. Esta bestia está combinada describiendo el poder
de estas grandes potencias en algún momento que se van a levantar muy fuerte. Incluso Alemania, cuando vemos las bestias, dice que Alemania tenía cuatro cabezas. Y cuando usted lee Apocalipsis, por ejemplo, en el versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas, hablando del leopardo, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Usted sabe muy bien que Alemania ha sido partícipe de tres guerras. La primera fue la Guerra Fría, la segunda fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando sucedieron esta guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, dice que fue dividida Alemania y fue tomada cierta parte por Estados Unidos, por Francia y por Gran Bretaña, ¿cierto? En la parte oeste, y la parte este fue tomada por Rusia, de tal manera de que Alemania no se volviera a levantar, ¿cierto? Ahí es donde hablamos sobre lo que sucedió con la división del muro de Berlín, de tal manera de que no se volviera a levantar porque causaba mucho daño al pueblo. Bueno, cuando vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, vemos que hay una cuarta cabeza, y esa cabeza habla de que aquella herida fue sanada, de lo que está hablando de que Alemania nuevamente va a ser levantada, y esa Alemania es una de las potencias que más se va a levantar, hermano, y va a causar mucho dolor. Ciertamente Alemania ha sido uno de los países más estratégicos, digámoslo así, donde ha habido más guerra, ¿no? Otros países como Alemania. Y lo que podemos ver, hermano, es que esas naciones se van a unir con las otras. Los cuernos representan otras 10 naciones más, gloria al Señor, y va a suceder, hermano, de que ellos son los que van a establecer este orden mundial, y este orden mundial va a ser dirigido por uno solo, y ese es el anticristo. Aquí lo define como la primera bestia. Y quiero avanzar, hermano, porque el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, nos habla de dos bestias. Y la primera bestia, hermano, es la que acabamos de leer. Dice, y la vi, quiero que usted me preste atención, dice, versículo 2, quiero leerlo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién pueda luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, hermano, está hablando de 3 años y medio. Bueno, en Daniel habla de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Se habla de 42 meses, tiempo, 2 tiempos o medio tiempo, o 1260 días. Lo que quiere decir, hermano, es que el anticristo va a tener un poder tan tremendo por el periodo de 3 años y medio, donde, bueno, más adelante, en otra oportunidad, vamos a hablar sobre la abominación desoladora y todo cómo se va a trazar allí. Pero entre tanto, hermano, nos damos cuenta aquí que el anticristo, que es la primera bestia, que es un líder político, va a tener un gobierno de 3 años y medio. Que va ciertamente a actuar de una manera, como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, donde no ha habido tribulación nunca como esta, hermano. Ese tiempo va a ser un tiempo tremendo, ese tiempo va a ser un tiempo donde va a ser derramado las copas de la ira, donde habla de las 7 trompetas, donde habla de los sellos. Ahí, hermano, en ese tiempo, gloria al Señor, de esos 3 años y medio donde se viola el pacto con Jerusalén y empieza la abominación desoladora, es que va a haber esta gran guerra. Hablando de esta bestia, dice la palabra del Señor, y tenía una boca como boca de león. Y esa boca de león habla de que no solamente va a haber un orden mundial, sino que también se está llevando a que haya una sola lengua o un solo lenguaje global. Y ese lenguaje global, hermano, es predominante. Usted recuerde muy bien que la boca de león representa a Gran Bretaña, Inglaterra, y
y esa boca manejará el lenguaje del inglés, ¿no? Es como dando un poquito acerca de eso. Uno de los principales obstáculos para establecer el gran orden mundial que ha sido hasta el momento es por esa causa, ¿no? De que el lenguaje que se maneja no ha sido el inglés todavía. Usted sabe que lo que es Alemania habla un lenguaje muy diferente a Gran Bretaña, y Rusia habla un lenguaje muy diferente. Entonces se quiere llegar a eso también. La boca del león habla de que va a haber un solo lenguaje. Incluso, hermano, para viajar usted en un avión, o las que atienden ahí, las azafatas, tienen que manejarse con el lenguaje del inglés. Nada más en los colegios, hermano, el lenguaje que tiene que predominar es el lenguaje del inglés. Algo que me llamó la atención, hermano, es que en esta bestia que acabamos de leer del capítulo 13, recuerde que en el capítulo 7 de Daniel el león tenía alas, pero las alas le habían sido arrancadas. Dice la Biblia en Daniel capítulo 7. Las alas no aparecen aquí en la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Y yo conversaba con mi esposa hace poquito, porque las alas representan a Estados Unidos. Las alas del águila representan a los Estados Unidos. Y yo hablaba con mi esposa que había escuchado del presidente Donald Trump, de que había hablado de que él ciertamente se iba a retirar. No tengo claridad, hermano, no quiero pecar diciendo lo que no es, pero había escuchado que él iba a retirarse de la OMS, de la salud, algo así, o de la ONU, o de lo que es de la salud. Bueno, ya estamos viendo a Estados Unidos que se está retirando de ciertas conglomeraciones globales de naciones. Ya Estados Unidos está retirándose, hermano. Y cuando yo leí Apocalipsis capítulo 12, un capítulo atrás, nos habla de la mujer y el dragón. Y esto de lo que habla de la mujer y el dragón, nos habla acerca de que la mujer representa a Israel, el dragón representa al anticristo, ¿sí? Al anticristo, al diablo, el espíritu del diablo en el anticristo. Y nos habla de la mujer. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, dice y apareció en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto habla de las 12 tribus. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Sí? Y también se apareció otra señal en el cielo. He aquí el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, y estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto nos habla, hermano, de lo vivido en aquel tiempo, hace 2000 años, cuando Herodes trató de matar ciertamente al niño Jesús. ¿Sí? La mujer que estaba encinta era Israel, ¿sí? Dio a luz a Jesús, pero Herodes trató de matarla en esa oportunidad. Pero aquí en el versículo 5 dice la Biblia: y dio a luz un hijo varón, hablando de Jesús, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta parte de que dice que regirá con vara de hierro todas las naciones, gloria al Señor. Eso es lo que va a suceder, hermano, después de la gran tribulación, el último día de los 7 años. Gloria al Señor. Ahí es donde él va a regir con vara de hierro. ¿Por qué? Porque es de ahí donde va a venir la guerra del Armagedón. Y ahí es donde todos los judíos y la gente va a ver descender a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y lo van a reconocer desde el oeste hasta el este, desde el norte hasta el sur. Lo van a ver. Gloria al Señor. Pero en esta escritura, dice la palabra del Señor, versículo 6, dice que: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para estar allí, para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, Dios tiene algo preparado para la nación judía. Dios tiene algo preparado para el pueblo de Israel en 1260 días, justo como va a actuar la bestia, que se va a violar el pacto y se va a venir a arrasar a la mujer que es Israel.
Dios tiene preparado algo para ellos. Por eso la Biblia dice, las que estén en Judea, vayan al desierto, las que estén en la azotea, dice Mateo 24, no desciendan, y los que estén en el campo no se devuelvan para tomar su capa, sino que huyan. Y aquí justamente está diciendo Apocalipsis capítulo 12 acerca de Israel, que esta mujer huye al desierto. Y si la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que es llamada Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Gloria al Señor. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que ver, hermano, aquí es que ciertamente va a suceder, hermano, de que el dragón, el anticristo, va a tener una guerra contra lo que es el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel va a ser protegido durante 1260 días en el desierto. Ahora, ¿quién va a ayudar a esta nación de Israel? Bueno, la que va a ayudar a la nación de Israel, ciertamente, hermano, se dice que va a ser los Estados Unidos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hablando en el capítulo 13 nuevamente, ya hemos hablado de la primera bestia, y esa bestia, hermano, habla acerca del anticristo, ¿ya? Esa es la primera bestia, está hablando acerca del anticristo, y hay una segunda bestia en el capítulo 13, en el versículo 11, quiero que vayamos ahí a leer lo que dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 11, voy avanzando rápidamente, hermano. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Eso está hablando del anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese a matar todo el que no la adorase. Entonces, hermano, tenemos claridad de que la primera bestia que vemos aquí, hermano, es representación del anticristo, las Naciones Unidas, establecidas por potencias como Alemania, como Rusia, ¿sí? Alemania, Rusia, Gran Bretaña, y los 10 cuernos, que representan también naciones que tienen poder, pero no tanto como la figura de las otras bestias. Y también está hablando de la segunda bestia, hermano, y esta segunda bestia representa al falso profeta, el falso profeta. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que hay 3 causales por las cuales se está pidiendo un orden mundial. Y esas 3 causas, hermano, por las cuales se pide un orden mundial, hermano, es porque hay diferencia, hay contiendas, hay ambiciones. Y la palabra del Señor nos dice que el anticristo va a lograr una paz. Usted lo sabe muy bien, pero es una paz falsa. Ajá. Y las 3 causantes de guerra que siempre han habido en el mundo, una es por conflictos políticos, otra ha sido por conflictos económicos, y otra ha sido por diferencias religiosas, hermano. Y la palabra del Señor, hermano, nos habla acerca de las guerras. Por ejemplo, en Santiago, hermano, capítulo 1, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: ¿de dónde nacen los pleitos y las guerras dentro de vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Santiago capítulo 4 versículo 1 y 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, las guerras que se están generando vienen del corazón del hombre, del egoísmo, de las pasiones. Entonces, estas guerras, hermano, van a nacer y el corazón del anticristo va a estar como bien secreto, mostrando algo, pero que a diferencia está lleno de ambición, está lleno de poder tomar el control y el dominio de este mundo. Y usted sabe muy bien, hermano, que este mundo está bajo el maligno. El espíritu de iniquidad está fuerte ya. Hermano, el diablo incluso en la tentación de Jesús dice que en una visión le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Entonces, hermanos, sabemos que el diablo tiene ciertas maquinaciones, cierto dominio sobre este mundo, hermano, y va a haber un momento en que el diablo va a tener ese gobierno que tanto anhelaba, pero él no lo va a mostrar así de una manera como que todos caigamos en la red. No, él va a ser muy sutil, él va a ser muy suave, e incluso todo esto que está sucediendo, hermano, de esta peste, todo esto es parte de las maquinaciones, de la impiedad que ya está trabajando en el corazón de los presidentes, de los reyes, de la ONU. Todos ellos están tratando de atemorizar, hermano, y es aquí donde la iglesia tiene que estar firme, es aquí donde la iglesia necesita estar más perseverante, más que nunca, hermano, porque estos son señales de que la venida del Señor está muy cerca, de que pronto nosotros nos vamos a ir con Él. Entonces, hermano, Él va a tratar de establecer una paz, hermano, una paz falsa. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, hermano. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder, hermano. Van a empezar a hablar de paz. Este hombre va a lograr a través de la otra bestia, hermano, preparar ese camino para que el anticristo logre ganar la confianza de todos en este mundo, hermano. Y quiero decirle algo, hermano, porque cuando terminemos aquí capítulo 13 de Apocalipsis, terminando la segunda bestia, dice el versículo 17 de Apocalipsis 13, el versículo 16 dice, y hacía que todos, miren lo que dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice, y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su nombre es 666. Entonces hemos dicho, hermano, que en el capítulo 13, los primeros versículos, hasta el versículo 8, nos habla de una bestia que es un líder político. Del versículo 11 al versículo 18 nos habla de la segunda bestia, que es un líder religioso, más conocido como el falso profeta. Y este falso profeta, hermano, es el que le va a preparar el camino al anticristo para que el anticristo logre ciertamente la confianza de toda la humanidad y le crean a él. Ahora, hermano, como decía unos instantes atrás, para que haya una marca, tiene que haber la manifestación del falso profeta y del anticristo. Cuando esté el falso profeta y el anticristo, ahí se establecerá esa marca. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Entonces ya tiene que estar presente, ya tiene que haberse manifestado el hombre de impiedad para que empiece a regir
¿cierto? El número de la bestia. Ahora, entendamos muy bien, hermano, que el periodo de la tribulación o la última semana de Daniel son 7 años, los cuales los 3 primeros años y medio es donde el anticristo va a lograr una paz falsa, ¿sí? Pero la Biblia dice que cuando se diga paz, ciertamente vendrá tribulación o vendrán guerras, todo será destruido, pero no en el momento, eso será después de los 3 primeros años y medio hacia allá, cuando el anticristo viole el pacto y se vaya contra Israel. Entonces es ahí, hermano, donde va a empezar lo que es gran tribulación. Pero los 3 primeros años y medio, hermano, el anticristo va a tener una manera muy sutil, va a ser una persona engañosa, que va a tratar de seducir, va a tratar de llegar ciertamente a las naciones, ¿cierto? Pero esto va a ser preparado por el falso profeta. Y hermano, yo quiero decir algo, ciertamente el diablo siempre ha sido queriendo copiar absolutamente todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Por eso se llama anticristo, le llaman anticristo. Porque, hermano, y lo que yo quiero decir, hermano, que vino nuestro Cristo como Salvador del mundo, gloria al Señor, pero ahorita se va a manifestar el anticristo como aquel hombre que va a llevar muchas personas al infierno, porque él sabe que le queda poco tiempo, al diablo le queda poco tiempo, y esta es una manera en la que él va a ser sutil, hermano, y en el periodo de 3 años y medio él va a lograr, hermano, conseguir la aceptación de todo el mundo, el mismo tiempo prácticamente en el que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Pero a diferencia de todo esto, dice que el Señor Jesucristo fue aborrecido por su pueblo, ¿sí? Pero el anticristo va a ser amado por el pueblo de Israel en los 3 primeros años y medio. ¿Por qué? Porque él, cuando se levante nuevamente el templo, él va a permitir los sacrificios, él va a permitir que nuevamente hagan sacrificios, hermano. En esos 3 años y medio él va a lograr el corazón incluso de los judíos y de todas las naciones del mundo. Usted sabe muy bien que a Jesús le preparó el camino Juan el Bautista, alguien llamado por Dios desde el vientre de la madre, fue lleno del Espíritu de Dios. Bueno, quiero decirle, el falso profeta le va a preparar el camino al anticristo. Y aquí hay algo muy importante, hermano. Cuando usted creo que lee en Apocalipsis, gloria al Señor, Apocalipsis capítulo 16, hermano. En Apocalipsis capítulo 13, no lo tengo aquí presente, hermano, disculpe, pero dice que de ciertamente los que tienen la marca de la bestia o el número de su nombre, hermano, tienen parte en el lago de fuego que arde con azufre. Yo quiero decirle algo, hermano, que es muy importante. ¿Por qué el diablo quiere colocar una marca? Es porque él quiere colocar un sello a los que son de él. Y es de la misma manera, hermano, que nosotros tenemos un sello, y es el sello del Espíritu Santo. Ese sello del Espíritu Santo, hermano, es el que se va, es el mismo. La Biblia dice que Jesús dice se tomará a sí mismo, o sea, tomará de su Espíritu. Por eso es importante, hermano, que nosotros no contristemos el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El diablo no es omnipresente, el diablo no es omnipotente, no es omnisciente, y por no ser omnipresente, él tiene que tener una identidad, él tiene que establecer una identidad, una marca. Una marca tiene que ser establecida. Ciertamente, hermano, el anticristo tiene que tener una marca para identificar a los que son suyos. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vemos aquí que la marca de la bestia, hermano, para poder presentarse la marca de la bestia, ciertamente, hermano, tiene que estar la bestia y el falso profeta haber preparado el camino. Acerca del control, hermano, y dice que nadie podrá comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca de la bestia, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, habiendo hablado un poco de esto, podemos decir, hermano, que hay una presión ya del orden mundial. La venida del Señor está muy cerca. Son naciones que van a
a unirse, de las cuales habla Apocalipsis 3 y Apocalipsis 7, nos habla de este nuevo orden mundial que va a ser establecido por estas naciones, nos habla del falso profeta que va a preparar el camino para el anticristo, de ahí nos habla, hermano, de la marca de la bestia y todas estas otras cosas que se han de venir. La pregunta que muchas veces pudiéramos tener en nuestros corazones es, ¿nosotros vamos a vivir esto? Nosotros vamos a pasar por la tribulación, nosotros vamos a estar en la gran tribulación, gloria al Señor. Pues mira, hermano, hay enseñanzas muy diferentes, ¿no? A mí, por ejemplo, me han enseñado de que nosotros no vamos a vivir la gran tribulación. A nosotros nos han enseñado de que nosotros no vamos a estar en la semana de Daniel o lo que dice los 7 años, ¿no? Sino de que antes de que empiece la gran o la tribulación de los 7 años y la gran tribulación, la iglesia no va a estar. Es lo que se nos ha enseñado, hermano. Ahora, la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso yo quiero invitar, hermano, a leer bien a Mateo capítulo 24, porque Mateo capítulo 24, hermano, nos habla, cuando empieza a hablar de la venida del Hijo del Hombre, nos dice, y cuando acontecerá que cuando haya pasado toda esta tribulación, ¿sí? Ahí viene la manifestación o la venida del Hijo del Hombre. Cuando leemos Tesalonicenses, nos da a entender que la manifestación del hombre de pecado, del inicuo, no se ha manifestado o no ha salido a la luz, porque hasta el momento hay algo que lo detiene. Y lo que siempre nos han enseñado a nosotros, hermano, es que lo que lo detiene es la iglesia. Lo que lo detiene es el Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor, el cual somos nosotros, que es la iglesia. Es lo que nos han enseñado. Pero en los primeros versículos del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses nos da a entender que ciertamente el Señor no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hermano, dentro de todo esto que podemos decir, nos vamos antes de la tribulación o nos vamos a final de la tribulación, hermano, para todo esto tenemos que estar preparados. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de velar y de orar. O sea, nosotros tenemos que tener presente que el Señor viene por su iglesia, de que sí hay un arrebatamiento. No podemos vivir, hermano, pensando de que eso se tardará. No, hermano, ya estamos viendo a las puertas de que todas estas cosas que están sucediendo son para que nosotros coloquemos erguida nuestra cabeza, gloria al Señor, y podamos nosotros estar preparados. Necesitamos aceite en nuestras lámparas, gloria al Señor, para que sea que nos vayamos con Él antes de la tribulación. Gloria a Dios. Pero ¿qué si nos tenemos que ir después de todo esto que va a suceder? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos nosotros a afrontarlo? Si dice la palabra del Señor que nadie podrá comprar ni vender, sino aquel que tuviere el número de la bestia o la marca de la bestia, ¿cómo lo vamos a enfrentar nosotros? ¿Se va usted o yo me voy a entregar? ¿Voy a negar mi fe? ¿Y sabe, hermano, qué es lo que no nos va a hacer negar nuestra fe, hermano? La convicción de quien hemos creído. El amor, el estar cimentado en la roca, el estar plantado junto a corrientes de agua. Entonces, hermano, nosotros necesitamos amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como le decía, es una opinión personal. ¿El fin de qué? Bueno, punto número 1, el fin de nuestras vidas. Porque el que persevere hasta el fin, hasta hoy en la noche, ese fue su fin. El Señor decidió llevárselo. O el Señor decidió llevársela. O llevarnos. Ese fue su fin para usted, ese fue su fin. ¿Y usted perseveró hasta ese fin? ¿O está apartado? ¿O está alejado de los caminos del Señor? ¿O está viviendo una vida desordenada? ¿O está viviendo una vida de pecado? Déjeme decirle, un fin va a llegar. ¿Cuál fin? El fin de nuestra existencia personal. Pero también va a llegar el fin, en lo que yo hablo personalmente, el fin del gobierno humano,
que culminará, hermano, en la batalla del Armagedón. Y en ese momento, porque la Biblia habla de una sola venida. Estamos esperando la venida del Señor. Hay una sola venida, no hay dos venidas, hay una sola. La venida del Señor. Dice, y nuestros cuerpos serán transformados para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con Él. Para ese fin también tenemos que prepararnos. Entonces que el Señor nos ayude, hermano. En alguna otra oportunidad, hermano, vamos a estar hablando de la abominación desoladora. Vamos a estar hablando un poquito más de Mateo capítulo 24, de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estar hablando un poquito de Tesalonicenses capítulo 5 acerca de la venida del Señor. Vamos a estar hablando un poquito de Apocalipsis capítulo 16. O vamos a estar hablando también de las bodas del Cordero, que incluso las bodas del Cordero están inscritas en Apocalipsis capítulo 19, por allá. Y hoy hablaremos de Apocalipsis capítulo 3, donde dice, yo también te guardaré del día de la prueba, ¿cierto? Que va a venir sobre sobre este mundo. Yo también te guardaré, lo que quiere decir que Él también nos protegerá, hermano. Y a veces yo pienso, ¿no? Yo digo, si nos tocara vivir este tiempo de gran tribulación, hermano, porque tenemos que estar preparados tanto para lo uno como para lo otro. Si llegáramos nosotros a vivir eso, hermano, yo pienso que Dios cumple su promesa y dice, Él nos protegerá a nosotros, Él nos guardará el día de la prueba. Porque ese día, hermano, en esos días va a haber gran tribulación como nunca ha habido en la tierra. Pero yo pienso, hermano, de que el Señor nos va a guardar así como guardó a Israel. Cuando estaba allá en Egipto, hermano, la palabra del Señor dice que vinieron plagas, que vinieron pestes. La palabra del Señor dice de que vino granizo. Pero eso nunca le afectó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor lo protegía solamente a la nación de Egipto. Y hermano, esta nación va a ser juzgada. Y nosotros, hermano, tenemos que estar preparados. Gloria al Señor, nosotros tenemos que tener la convicción en quien hemos creído. No seguir pensando de que el Señor viene después, como dice la Biblia. No pensar como algunos que dicen que tienen la venida del Señor como tardanza. No, ya no debemos de pensar así, hermano. No debemos de pensar de que la venida del Señor está por allá, que eso falta mucho tiempo. No, hermano. Gloria al Señor, necesitamos pensar de que la venida del Señor está a las puertas. Y hoy más que nunca, hermano, necesitamos ponernos a cuentas con nuestro Dios. Hoy es el día que tenemos que volver al Señor, que tenemos que amar al Señor. Así que en alguna oportunidad, hermano, vamos a seguir hablando acerca del libro de Apocalipsis. Dios los bendiga grandemente, hermano. Quiero entonar una alabanza que cantamos ahorita, hace poco atrás. Gloria al Señor. Y vamos a orar. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación. Y la Biblia dice en Apocalipsis, gloria al Señor, habla de acerca de aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estemos seguros, hermano, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? Si sobre usted ha sido rociada la sangre de Jesucristo en el bautismo, en el nombre de Jesús. Si usted se ha arrepentido, si usted se ha bautizado, usted ha recibido el Espíritu Santo, hermano, y usted y yo estamos viviendo una vida en santidad, gloria al Señor. El día que Él venga nos vamos a ir con Él. Preocupémonos por nuestras vidas espirituales, hermano. El cielo y la tierra pasarán,
pero la palabra del Señor no pasará. Este mundo, hermano, va a pasar, pero nosotros, hermano, nos espera un cielo glorioso. No permitamos que nada de este mundo, hermano, nos robe la salvación. Ningún deleite personal de nuestra carne, ningún deseo de este mundo. No, hermano. Vivamos para Dios. Y dice la palabra del Señor, y vamos a reinar con Él en ese milenio. Quiero decirle algo, hermano, después de la gran tribulación viene algo glorioso y se llama el milenio. Dice, y reinaremos con Cristo y estaremos con Él 1000 años. Oh, hermano, eso va a ser maravilloso. Va a estar en las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Vamos a recibir de Él, gloria a Dios, ese momento maravilloso de estar en el milenio, reinando con Él. Vale la pena, hermano, vale la pena seguir a Dios, vale la pena esforzarse, vale la pena guardarse en santidad, vale la pena creer en Él. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este momento que usted nos ha permitido, Señor, de estar y de conocer su palabra. Señor, ayúdanos, guíanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oro por Amadeo, por Camila, Señor, por mis hermanos, por Alem, por Jessica. Señor Jesucristo, vuélveles el corazón a ti. En el nombre de Jesús. Oramos por sanidad para los que han estado enfermos. Usted, Señor, enviará su palabra y los sanará. Hay sanidad, hay liberación y hay salvación en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos.